voy a leerlo en Biblia de las Américas. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio en esto, meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, eso practicad, y el Dios de paz estará con todos vosotros. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial. Vamos por esta mañana, por tu Hijo Jesucristo, que nos concede acercarnos a ti por medio de su bendita sangre. Gracias por Él. Gracias por su sacrificio, pero también por su vida. Gracias por su muerte y por su resurrección. Gracias porque podemos hacer memoria de Él y también ser bendecidos, escuchando su voz por medio de tu bendita palabra. Gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes a trazarla rectamente y a tener un corazón recto, Señor, para recibirla, para comer de ella también, Señor, para que tú transformes nuestros corazones. Te rogamos tú nos ayudes, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, en el versículo 6 de aquí mismo, el capítulo 4, que está diciendo la vez pasada nuestro hermano César, quiero leer desde ahí para que entremos un poco en contexto. Dice: por nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante la oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Uno podría preguntarse viendo esos versículos. Yo me preguntaba cuando meditaba para preparar la enseñanza. Y meditaba también esta mañana. Y decía, ¿cómo venzo el afán? Aquí lo dice, ¿no? ¿Cómo dejo de estar afanado? Pues trayendo mis necesidades, mis afanes, mis luchas al Señor en oración. Entonces yo traigo mis cargas y Él me da su paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. Ahora, son preguntas que podemos hacernos todos. ¿Cómo esta paz de Dios llega a mi vida, a mi mente, por medio de, a pesar de las dificultades, a pesar de las tentaciones, cuando estoy en un lugar difícil, en mi trabajo, caminando en la calle, cuando voy en el bus, en Transmilenio, en mi día a día? ¿Cómo puedo disfrutar de esa paz de Dios? ¿Cómo puede Dios estar conmigo en medio de eso? Y ese pasaje, el pasaje que vamos a estudiar hoy, mis hermanos, es como la continuación, hablando de esa paz del Señor, esa paz de nuestros corazones y esa paz de nuestra mente. Vamos a ver, mis hermanos, que Dios quiere que nosotros pensemos en aquello que es lo virtuoso, lo digno, y sigamos el ejemplo, mis hermanos, y nos convirtamos en ejemplo de aquello que estamos pensando y meditando acerca del Señor. Y entonces el Dios de paz dice aquí que va a estar con nosotros. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Y vamos a verlo en torno a 3 puntos principales, mis hermanos. Vamos a ver un poco qué tiene que ver ese asunto de pensar, meditar, de qué trata, qué es aquello en que hay que pensar, que hay que practicar para que el Dios de paz esté conmigo. Vamos a empezar por ahí en el verso 8. Son solo apenas 2 versículos, pero bastante enseñanza para nosotros. Dice, por lo demás, hermanos. Ya habíamos hablado hace creo que, bueno, la vez anterior o anterior a ella, de que estuve aquí enseñando, de que esto es por tanto, por lo demás. Además, hermanos, es una forma del apóstol Pablo como que cambiado un poco el asunto o el tema. En este caso no se va completamente el asunto, pero quiere hablar otra cosa sobre este asunto. Antes nos habló de quién hay que llevar nuestras peticiones, nuestros afanes, nuestras luchas, que es al Señor en oración, en gratitud, con acción de gracias. Y su paz va a estar con nosotros. Pero ahora quiere hablarnos de que algo mejor, no solamente que la paz de Dios esté con nosotros, sino que el propio Dios de paz esté con nosotros. Entonces hay que llamar la atención de los hermanos hacia esto. Podríamos decir, mis hermanos, que mediante la oración a Dios y la acción de gracias nosotros descargamos nuestro corazón. Descargamos nuestra mente, nos descargamos de preocupaciones, de afanes. Pero Dios no solamente quiere que nos descarguemos de esas cosas. Dios quiere que las reemplacemos por otras. Dios quiere que dejemos nuestra pesada carga y tomemos su carga que es ligera. Su carga que es fácil para nosotros. Él quiere que dejemos esos afanes y tomemos ciertas virtudes, ciertos pensamientos diferentes de aquellas cosas que nos estaban afanando,
que nos estaban tal vez distrayendo y llevando nuestros pensamientos lejos de Dios. Y aquí, ¿cuál sería el mandamiento? Yo me voy a saltar a la última parte del versículo 8, porque todo lo que viene antes de esto es solamente cómo se hace. Pero ¿cuál es el mandamiento en sí? En esto meditad, o en esto pensad. Esa es la exhortación. Llamado el Señor. Entonces Pablo nos viene diciendo, despójense o despojen su corazón del afán. Oren a Dios. Y ahora dice, llenen su corazón y sus mentes de esto. Cuando dice mediten, piensen en esto. Mis hermanos, es al meditar, al considerar ciertos asuntos de manera consciente, deliberada, de dirigir nuestras mentes a un objetivo claro, de llevar nuestra mente a ciertos pensamientos, lo que está aquí hablando el apóstol Pablo. Como dice Pablo a los Corintios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, cuando hablamos de pensar, hablamos de, pues, valga la redundancia, de pensar, ¿no? De poner ciertos pensamientos en nuestra mente, de fijar ciertos pensamientos en nuestro corazón, porque vienen muchos pensamientos todos los días, ¿no? Cada momento, aquí podemos estar pensando ahora muchas cosas. Usted puede estar ahí sentado y yo pensando que usted está pensando en lo que estoy predicando. Y usted está pensando en otra cosa. Entonces aquí no está hablando de la Biblia de que nosotros podemos controlar nuestros pensamientos en cierto sentido. Fijar nuestros pensamientos, fijar el objetivo de nuestros pensamientos en cierta dirección. Porque si no va a ir para cualquier lugar. Fue lo que nos está aquí hablando el apóstol. Entonces la mente, mis hermanos, es muy importante. La mente, a veces nosotros pensamos que no hace falta traerla a la reunión. Que la podemos dejar por allá, en el colegio, en el trabajo, en otros asuntos. Aquí solo hay que traer el corazón. No, la mente del cristiano lo lleva para todos lados. Porque somos cuerpo, alma y espíritu. Una parte del alma tiene que ver con la mente, mis hermanos. Entonces, si nosotros no dirigimos nuestros pensamientos, ellos van a ir por cualquier lugar. Si no los encaminamos, mis hermanos, nuestra mente nos va a jugar malas pasadas. Si damos rienda suelta a nuestra imaginación, vamos a terminar imaginando cualquier cosa, cosas que Dios no está de acuerdo. Entonces nuestros pensamientos acabarán en asuntos que no deberían y que Dios no aprueba. Y podría que alguno piense, pero hermano Alberto, yo no controlo lo que pienso. A mí a veces me surgen pensamientos. Yo estoy tranquilo y me viene un pensamiento malo. Me viene un pensamiento lascivo, me viene algo que yo no debería pensar, hasta algo blasfemo, me dicen algunos hermanos. Llega a mi mente así, de repente. Yo iba lo más tranquilo cuando me asaltó un pensamiento, dice. Algunas personas. Y ciertamente hay pensamientos, mis hermanos, que pueden venir sin previo aviso. Pero justamente lo que nos dice el Señor en este pasaje hoy es que nosotros debemos tomar la dirección de nuestra mente, no dejar que ella vaya sin rumbo. Nosotros tenemos que controlarla, llevando los pensamientos cautivos, como decíamos, a la obediencia a Cristo, es decir, a la voluntad de Dios. Proverbios 23:7 dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Quiere decir, la Biblia dice que entonces nosotros somos lo que pensamos. Y no estamos llevándolo aquí a eso de que piense que usted es rico y va a ser rico, ¿no? Piensa que usted va a ser próspero y Dios lo va a prosperar. Piensa que le va a ir bien en el trabajo y automáticamente le va a ir bien, ¿no? Ese pensamiento positivo no es ni bíblico ni funciona, ¿no? Eso es como si tuviéramos poderes mentales. Pero eso no es lo que está aquí hablando la Biblia. La Biblia habla que normalmente cómo nos comportamos tiene que ver con aquello en que estamos pensando. Cómo vivimos tiene que ver con cómo nosotros vemos la vida. ¿Y dónde la vemos primeramente antes de hacer algo? En nuestra propia mente. Pensamos que las cosas fueron así, por eso las hacemos. A veces decimos, perdón, es que yo pensé que era así. Pero no era así. Uno lo pensó y por eso actuó de cierta manera. Pero ese pensamiento tal vez no correspondía con la realidad, con la verdad. Pero lo pensamos que era así. Entonces hay que controlar esos pensamientos porque nosotros nos convertimos finalmente en lo que pensamos. El impío, ¿cómo se comporta? Impíamente, ¿por qué? Porque así piensa. Él piensa que es bueno emborracharse, piensa que es bueno los juegos de azar, él piensa que es bueno la inmoralidad sexual. Entonces no siente nada malo, él piensa que así es y así lo vive. Pero el cristiano tiene que ser diferente sus pensamientos. Nosotros, mis hermanos, somos los que debemos dirigirlos. Ellos nos van a dirigir a nosotros y nosotros tenemos el poder de Dios para hacerlo. Tenemos la vida de Cristo en nosotros. De tal manera que nosotros tenemos el poder, ya no los pensamientos sobre nosotros, como dice en Efesios capítulo 2, que antes vivíamos en la vanidad de nuestra mente, lo mismo que los demás, en nuestros pecados, haciendo la voluntad de la carne y del diablo, del príncipe de este mundo. Así vivíamos antes, así vive el impío, el que no conoce a Dios, sin control, viendo sus pensamientos del mal, de continuo el mal, dice la Biblia. Todo pensamiento de ellos, ahí, antes del diluvio.
¿Por qué? Porque ellos no ponían sus pensamientos en Dios, sino que los dejaron para el pecado, para aquello que Dios aborrecía. Pero nosotros no. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Los cristianos, dice en 1 Corintios. Entonces nosotros debemos ser diferentes, nosotros tenemos que tomar control de nuestra mente y pensamientos. Si no es así, otros van a pensar por nosotros. Por ejemplo, nuestra carne. Por ejemplo, la carne piensa. En cierto sentido, sí, nuestra vieja naturaleza nos lleva a ciertos impulsos y deseos que son alimentados por nuestra imaginación. En Romanos 8:6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte. O sea que la mente se puede poner en la carne. O sea, mis pensamientos puedo ponerlos en asuntos de la vieja naturaleza pecaminosa. La mente puedo ponerla en asuntos que son contrarios a Dios. La mente puedo ponerla en el pecado, ¿no? ¿O acaso no dice en Santiago que antes de que el pecado sea engendrado, primero está en el corazón? Está en los pensamientos de uno. Yo pienso hacer el mal primero. Dice el Sermón del Monte que antes que uno sea un homicida físicamente, la Biblia ya cuenta como homicidio si yo lo mato en mi mente, en mi corazón. Si yo odio a mi hermano. Que antes de que yo haya pecado, algún pecado de inmoralidad sexual, ¿no? Si yo codicio una hermana, si yo codicio una mujer a un hombre, ya pequé con él en mi corazón. O sea, ya lo hice en mi mente. La mente llegó antes que los pies de uno. ¿No? La mente vuela muy lejos y vuela muy rápido, mis hermanos. Entonces, si nosotros ponemos la mente en las cosas de la carne, vamos a acabar en la carne. Y apaga el pecado, ¿no? De vivir en la carne, por eso dice, es muerte. Poner la mente en las cosas de la carne conduce finalmente a pecar y el pecado a la muerte. Si no caminamos nuestros pensamientos a Dios, entonces terminaremos poniéndolos en esas cosas de la carne, en lo pecaminoso. Pero también el mundo, mis hermanos, quiere poner cosas en nuestra mente también. Es como que todo el mundo estuviera compitiendo por la atención de nuestros pensamientos. La carne compite por nuestros pensamientos, el pecado. El mundo, ¿no? Si no meto la publicidad que hay, compite por meterse en nuestro cerebro, en nuestra imaginación. También quiere mantener nuestra mente distraída, llena de entretenimiento, llena de inmoralidad, de vanidad, de ignorancia. Así es el mundo quiere llenarnos de que pensemos como ciertas personas quieren, como ciertas instituciones quieren. Por eso se llama propaganda. Ellos quieren propagar una idea, un pensamiento. Pasa en las escuelas, pasa en la televisión, pasa en el trabajo, pasa en todos lados. Usted va en la calle y usted mira usted va por el centro comercial, va por la calle y mira los letreros, ¿no? Y después usted termina pensando en eso, ¿no? Usted va en la buseta y pone esa ranchera y usted sale de ahí cantando la ranchera en su mente, aunque usted no quiera. El mundo quiere también poner pensamientos en nuestra mente. Y muchas veces lo logra. Y nuestra generación, mis hermanos, es una de las más distraídas, la que más le cuesta pensar. Porque si el mundo no puede meter pensamientos en nuestra mente, el mundo va a buscar que estemos distraídos. Hoy es muy difícil que la gente se concentre, incluso en una predicación como esta. ¿Por qué? Porque el celular mismo nos ha vuelto insensibles a la concentración. Estamos haciendo ahí scroll infinito y no nos concentramos en ningún video. ¿Qué estás viendo? Nada, porque uno está haciendo así, así, lo pasa y lo pasa. Está viendo, pero no está viendo nada. Entonces, así mismo uno no puede quedarse quieto. Uno está como haciendo scroll, pero con el hermano Alberto. Está el hermano Alberto, está el mosquito, está el otro hermano. No, uno está todo el tiempo distraído. A nuestra generación le cuesta pensar, le cuesta concentrarse. Por eso no le hagan mal a sus hijos. No le dé celulares hasta que sean adultos. No les dé tablets. No los ponga delante de pantallas por horas. Porque está propiciando que sea una persona igual que usted y que yo. Hacemos distraídos. Que no pueden concentrarse. Que no pueden prestar atención. Y después decimos, ¿por qué no me miras si está el niño ahí? ¿Por qué? Porque está todo el día también ahí. Entonces nuestra generación es la más distraídas. Y por último también está el diablo, mis hermanos. El diablo también compite por un espacio, por un huequito en nuestro corazón, en nuestra mente, del creyente también. La Biblia dice que el diablo, mis hermanos, es quien incitó a David, quien le susurró al parecer el oído. Oye, ¿y por qué no haces un censo? Y hizo el censo y ¿qué pasó? Terrible plaga cayó sobre el pueblo de Israel y murieron miles. Hasta que David se arrepintió y hizo un sacrificio, ¿no? Miles murieron. ¿Por qué? Porque le dio cabida a un pensamiento del diablo en su corazón. ¿Se acuerdan Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento? También le dio un cabida al diablo. El apóstol Pedro dijo, ¿por qué permitiste que a ti y a tu esposa, ¿no? Satanás llenara su corazón para mentir al Espíritu Santo? El diablo también puede llenar nuestros pensamientos, hermanos. Aún para que mintamos a Dios, para que nos engañemos a nosotros mismos y diciendo que sirvo a Dios o que todo está bien en mi vida, termino haciendo la voluntad del diablo. Él sembró la semilla, pero yo le di lugar. Por eso,
yo puedo pensar en las cosas de mi carne, puedo pensar en las cosas del mundo, puedo pensar en las cosas del diablo. Entonces, ¿eso qué significa, hermanos? Yo no puedo dejar mi mente como un caballo salvaje que vaya por donde quiera. Tengo que tomar las riendas de ese caballo, guiado en la fortaleza del Espíritu Santo, porque si no, no voy a poder. Y de la palabra de Dios. Y ahí llevarlo a donde Dios quiere, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Satanás es el padre de la mentira. Y él va a querer engañarnos. Y si nosotros lo dejamos, lo va a hacer. Lo va a lograr. Entonces, si nosotros no dirigimos nuestra mente a Dios, otros lo harán hacia otros lados, mis hermanos. Si no llenamos nuestra mente con lo que Dios nos manda, que es lo que vamos a ver ahora, la carne, el mundo y el diablo llenarán con lo que Dios aborrece nuestros pensamientos. Por eso, esto es lo que significa, mis hermanos, esto de pensar, esto de meditar, que intencionalmente, o sea, tienes que tomar una decisión. Cada vez que vas a pensar, cada vez que estás pensando, tienes que tomar decisiones. No pasa que tu pensamiento huele, no. Tienes que tomar decisiones. Premeditadamente tenemos que dirigir nuestros pensamientos a ciertos asuntos que debemos encaminar nuestra mente a ciertos pensamientos. Hay que hacerlo intencionalmente. ¿A qué cosas? Porque dice, en esto meditad. Es decir, que los pensamientos se vuelven recurrentes. Es algo constante. Aquí te traduce en la Biblia de las Américas, meditad. Porque no es que yo pensé una vez y no, ya dejé de pensar. No es que yo pensé en la predicación de hoy mientras predicaba y luego ya dejé de pensar eso todo el día. Meditar es que yo vuelvo a traer la memoria. Yo vuelvo a traer mis pensamientos. Eso requiere intencionalidad. A veces decimos a alguien, recuérdame tal cosa para que no se me olvide. No, porque no vamos a estar pensando en eso. Queremos poner eso en la mente de otro que lo esté pensando y después no lo recuerde. Pero aquí no podemos hacer lo mismo. Aquí tenemos que pensar nosotros. Poner estas cosas en la mente nosotros y hacerlos de manera recurrente, de manera intencional, de manera perseverante. Esto habla de perseverar en ciertos pensamientos, de no dejar la mente vacía, no dejar la mente distraída, no dejar la mente dormida, una mente vaga, que no le gusta pensar, no le gusta razonar. Tenemos que despertar nuestra mente, mis hermanos, dirigirla por medio de los abundantes medios que Dios da, para que ella sea alimentada con ciertos ingredientes, ¿no? Porque los pensamientos que uno tiene en la mente, mis hermanos, son recurrentes en aquello que uno les mete. Es como el computador, usted le mete ciertos programas y esos son los únicos programas que va a estar el computador ejecutando, más nada. Usted le mete ciertas cosas a su mente y en eso va a estar dando vuelta a su mente, en lo que usted le programa, de lo que usted la llena. En eso va a estar su cerebro ocupado. Y es donde apunta este verso, versículo 8. ¿No? Meditar, ¿en qué hay que meditar? Lo primero, todo lo verdadero. Lo segundo, todo lo digno. Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si tiene alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Entonces aquí nos da una lista el apóstol Pablo de cuáles fueron esos asuntos. Esa programación que hay que meter en nuestro cerebro, en nuestra mente, para que podamos continuamente tener control de nuestros pensamientos, para que estén en lo correcto. En aquello que Dios quiere, en aquello que debemos dirigir nuestros pensamientos constantemente, si queremos cambiar y renovar nuestro entendimiento. No va a haber un cambio en nuestras vidas, no va a haber un cambio en mi manera de pensar, no va a haber un cambio en mi manera de actuar, como vamos a ver, si no cambio la programación de mi cerebro, si no cambio la programación mental, en aquello que yo pienso. Entonces, ¿cómo debemos pensar? Y no como dicen los coaching de hoy en día, entonces piensa que eres un ganador, te vas a convertir en un ganador. No, piensa que tú todo lo puedes y entonces todo lo vas a poder. No, nada que ver con eso, mis hermanos. Entonces, lo primero que hay que pensar, no en lo que dice el coach, que es todas cosas falsas a veces, sino en lo verdadero. Eso es lo primero. Todo lo que es verdadero. Lo gitsomai, que significaría lo verdadero, lo real, lo verídico, lo que es conforme a la realidad. O sea, que si no se conforma a la realidad, en realidad no es lo que dicen siempre los medios, ¿no? En realidad no es lo que dicen a veces los expertos. En realidad es lo que es conforme a cómo Dios describe la realidad. Y eso principalmente se encuentra en su palabra. Si algo contrario a su palabra, no es conforme a la realidad, no es conforme a la verdad. Entonces no deberíamos llenar nuestra mente de mentiras. ¿Cómo así? Tal vez usted piense, no, hermano, yo cómo me voy a mentir a mí mismo. Nosotros lo hacemos. Todos los días nosotros llenamos nuestra mente de basura, de cosas que no son ciertas, de cosas que no corresponden con la realidad. A veces estamos viendo cosas en televisión y otros medios que son basura, que no edifican, que son inmorales, que son violentas. Cosas todas que no corresponden con lo que Dios nos dice en su palabra.
Y después nos extraña que nosotros tengamos ese tipo de pensamiento. Si tú te pasas viendo fútbol, vas a ser como eso que te pasas hablando todo el día de fútbol. ¿Por qué? Porque tú es lo que estás viendo todo el día. O de política, o de la guerra en Ucrania, o de la guerra por allá, o de la conspiración, ¿no? Tanto ver videos en YouTube ahí, después los hermano, la tierra es plana, ¿usted sabía? ¿Por qué? Porque me van a ver tanto eso que me van a pensar, oye, ¿será verdad, no? La tierra debe ser plana, nos mintieron. ¿No? Los gobiernos controlan el Ártico para que nadie vaya por ahí y descubra la verdad. Entonces nosotros empezamos llenando nuestra mente de mentiras y terminamos creyendo las mentiras y terminamos predicándoselas a otros en vez de predicar la palabra. En vez de predicar la verdad, terminamos hablando cosas que la Biblia ni habla. Y como dice la Biblia, nos llamamos conspiración a todo lo que los hombres llaman conspiración. Pero terminamos conspiranoicos, ¿por qué? Porque es lo que terminamos programando y viendo todo el día. Llenamos de eso nuestro corazón o de falsas enseñanzas y el hermano se pone a ver el rudo despertar. Y lo sigue viendo hasta que se hace judaizante. Empezó a pensar y a pensar, oye, sí, el Shabbat, la fiesta judía, la circuncisión. No, pero es muy bueno, yo no quiero creer eso, pero es muy bueno lo que dice lo otro. Y termina pensando como un judaizante. Y después el hermano judaizándose. Entonces no tenemos que, mis hermanos, abrir esas ventanas. No tenemos que, por eso, utilizar esos medios que Dios ha provisto para comunicarnos, para tantas cosas, para llenarnos de mentiras, para llenarnos de temor, ¿no? Escuchando lo que personas malvadas dicen. A veces vienen personas malvadas, hablándonos lo malo. No deberíamos prestarles oído. Vamos a terminar pensando en lo malo que ellos hablen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Te juntas con gente que tiene malas conversaciones, cosas ruines, cosas inmorales, cosas de doble sentido, cosas que Dios aborrece. Y no te extrañes que vas a terminar pensando como ese impío. Y hasta hablando las mismas cosas que ese impío. Porque es lo que tú estás alimentando, tu mente, ¿no? Y también cuando tenemos una imaginación desbordada. Hermano, no es malo tener una imaginación. Lo malo es que dejemos que ella vaya por donde ella se le da la gana, ¿no? Y vamos a terminar imaginando que hasta nos está hablando un ángel, que yo soy el segundo José Smith y abriendo una segunda secta, pero diferente a la de los mormones. Vamos a terminar imaginando cosas que Dios ni ha dicho, cosas que ni son reales. Entonces la imaginación debería estar enfocada en lo verdadero. Imaginar lo verdadero, cómo es lo verdadero. No, mejor uso mi mente para pensar, oye, ¿cómo será lo que la Biblia dice de la Jerusalén celestial? Mejor enfoco mi mente en imaginar acerca de lo verdadero, en hacer memoria del Señor, en hacer memoria de sus virtudes, en hacer memoria de sus grandes obras. En eso debería estar ocupada nuestra imaginación. En vez de estar imaginando cosas que son contrarias a la verdad y después creyéndolas y diciéndoles a otros. Pues hay tanto libro tan malo de fantasía que hablan de cosas que son contrarias a la realidad, a la verdad de Dios. Nosotros en educación nunca usamos con nuestros hijos libros de fantasía. Que animales hablan, que esto, que el otro, porque eso no corresponde a la realidad. Siempre digo a Natanael, la tortuga esa franca no habla. Eso va a ser un ser humano, eso no es una tortuga. Porque yo quiero enseñar a mi hijo la verdad, lo que corresponde a la realidad. Y que él piense en eso, no que piense en animales que hablan cuando eso ni existe, ¿no? Bueno, un lobo que se ha comido a la caperucita, eso no pasó. No quiere alimentar a sus hijos con la verdad. Por eso el pueblo de Israel no contaba historias fantasiosas. Les contaba a sus hijos lo que Dios sí había hecho. Que, mira, Dios abrió el mar. Eso es verdad. Ellos pasaron en seco. Ellos fueron introducidos en la tierra. Ellos comieron maná por 40 años. Sus ropas no se gastaron. Sus hijos crecían pensando lo que Dios hizo. No lo que supuestamente Aladín hizo en la alfombra mágica, que eso ni pasó. Entonces, ¿qué estamos alimentando a nuestros hijos? ¿Con verdad? ¿O con mentiras? Con cosas que no son reales. Y después por eso el hijo nos pide que el cumpleaños fuera todo el hombre araña, o sea, de Peppa Pig, de eso. ¿Por qué? Porque en eso están pensando, porque de eso lo llenamos. No quieren ser como Jesús, quieren ser como otro de esos superhéroes. Porque de eso lo estamos llenando. ¿O de qué los estamos llenando, hermanos? El doctor Walter Carver informó que el 8% de las cosas que preocupan a la gente eran verdaderos motivos de preocupación. O sea, de lo que a la gente normalmente le preocupa, decía este doctor, solo el 8% es verdad. El otro 92% restante eran cosas imaginarias que nunca pasaron o cosas sobre las cuales ellos no tenían ningún control o nunca ocurrirían. O sea que la gente deja volar su imaginación y se empieza a preocupar y a afanar, como bien la vez pasada con mi hermano, por cosas que ni siquiera pueden pasar o son irreales. Nosotros tenemos que pensar en lo verdadero. En lo verdadero, hermanos. En lo que corresponde a la realidad.
para no caer en ese tipo de cosas. Tenemos que dirigir nuestras mentes a lo verdadero de manera intencional. Cosas como ¿qué? Cosas como la palabra de Dios, que es verdadera. A lo que corresponde con el testimonio de Dios, aún en la creación, que es también lo verdadero. Lo que nos muestra la ciencia verdadera, ¿no? No la falsa ciencia. Lo que está en las Escrituras, lo que es de acuerdo con el testimonio de Dios, tanto en la palabra como en la creación. A eso está enfocada nuestra mente. Todo lo que viole la palabra de Dios, todo lo que ya contrario a lo que Dios ha creado, eso no es lo verdadero. Eso ya es nuestra imaginación o la invención de las personas, como la evolución. Darwin tenía mucha imaginación. Allá en la isla de Galápagos no había televisión en aquel tiempo, pensaba más que nosotros. Y se puso a ver, oye, este pájaro es el mismo pájaro, pero con un pico diferente porque come otro tipo de semillas. Y dejó volar su imaginación. ¿Y qué tal si todos venimos del mono? ¿No? Pero eso no corresponde ni con la naturaleza, ni con el testimonio de Dios en su palabra, ni con la creación. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que tomar con toda nuestra mente, si no vamos a acabar siendo otro Darwin, inventando otras cosas, mis hermanos. Entonces lo importante también es que estemos bien informados y que no demos crédito a cualquier cosa que pasa o escuchamos. Me llega cualquier mensaje por WhatsApp, es que a mí, hermano, ya me han mandado muchos hermanos en la comunión. Mensajes de conspiración. No es que escuche por ahí, alguien me mandó un audio, mire este audio, ¿quién es? Nadie sabe, pero el audio está dando vueltas por todos lados. Y debe ser verdad que ya nos van a comer los reptilianos y que no sé qué. Yo digo, hermano, deje de escuchar eso y no me mande más eso, le dije. Eso es irreal. ¿De dónde saca eso? Audios que dan vuelta por ahí de complots, de cosas que iba a invadirnos Venezuela en un tiempo, me llegaban audios. ¿Pasó eso, hermano? No, pura mentira. A veces somos muy mal informados y nosotros somos parte de esa transmisión de mentiras. Y tal vez llenamos la mente de otros de mentiras. Pensemos en lo verdadero. Entonces, esto, todo lo que es verdadero es lo que debemos meditar. Entonces, si llega un pensamiento a mi mente, ¿cómo debo filtrarlo? Debo hacerme una pregunta, primeramente. Eso que está llegando a mi mente, ese pensamiento, ¿es verdad? ¿Es verdad? ¿Corresponde al testimonio de Dios? ¿Es algo que me estoy imaginando o corresponde a la realidad? A veces pensamos que el hermano tiene algo contra mí y es pura imaginación mía. Y termino enojado con el hermano, maldiciéndolo en mi corazón. Él va a ver que se la va a ver conmigo. Y uno va a hablar con el hermano y no, era pura imaginación de uno. Pura cosa de uno en el corazón. Entonces tenemos que pensar, ¿es real? ¿Mi expectativa es real? ¿Lo que me dicen es real? ¿Lo que pienso es real? ¿O es pura cosa mía? También dice todo lo que es digno. Esa palabra digno pues también traduce como lo serio, lo reverente. Sería lo contrario, mis hermanos, sería la irreverencia, lo vano, lo indigno de ser albergado en la mente. O sea, todo lo que no corresponda a un cristiano pensar. Sería lo contrario a lo que hay que pensar, que es lo reverente, lo digno. ¿Qué determina que un pensamiento sea reverente o sea digno? O sea, ¿cuál es la medida? Lo que a mí me parece, lo que dicen los medios, lo que dice la sociedad. ¿Cuál será la medida? Porque en distintas sociedades, mira, hoy supuestamente es digno la homosexualidad. Estoy pensando eso, digno pensarlo. Eso lo dice la sociedad, pero ¿qué dice Dios? Es la pregunta. Dios determina qué es lo digno. Su carácter, su persona, sus mandamientos, su palabra son nuestro filtro para saber qué es reverente y qué es irreverente. Qué es digno de Dios en nuestros pensamientos y qué es indigno de Dios, mis hermanos. Todo lo que sea digno de ser pensado delante de un Dios santo es digno de ser pensado. Si yo no puedo tener ese pensamiento delante de Dios, no debería estar pensando en eso. No debería darle cabida en mi corazón. No tiene que tener lugar en mi mente. ¿Por qué? Porque falta de respeto a Dios, que también ve todos mis pensamientos. Esos pensamientos lujuriosos, esos pensamientos blasfemos, esos pensamientos de odio hacia otras personas, ¿serán dignos de Dios? Que los está viendo porque Dios ve todos nuestros pensamientos. Eso lo tenemos que pensar cuando estoy pensando, ¿este pensamiento que estoy teniendo lo aprobaría el Señor? Porque el Salmo 10:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. O sea que mis pensamientos están delante del Señor. Y el salmista decía, sean gratos, no solo lo que digo, sino también lo que pienso. Tiene que ser agradable delante del Señor. Si quiero saber si mis pensamientos son dignos de ser pensados por mí, debo saber y considerar si son gratos o no a Dios cuando los pienso. Dios ve todo lo que pensamos. ¿Hemos ofendido a Dios con lo que pensamos habitualmente?
Estamos ofendiendo a Dios con lo que damos cabida a nuestro corazón. Si damos lugar a la irreverencia en nuestros pensamientos, pronto también nosotros seremos irreverentes en nuestras acciones hacia Dios y hacia las personas, que son la imagen de Dios. Entonces no le demos cabida. Aquello que nuestra mente, mis hermanos, a veces nos lleva al irrespeto a Dios por su persona, por su obra, por su palabra, no son dignas de ser meditadas, no son dignas de seguir siendo pensadas. Aquello que muestra respeto por el prójimo, aquello que Dios ha creado a su imagen y semejanza, a mi hermano, a mi hermana, a unos incrédulos que también son imagen de Dios. Todo eso debo tenerlo en cuenta. Entonces, mucho más que actuar respetuosamente con otros, mucho más que lo externo, es también lo que debemos pensar respetuosamente de las personas. A veces no somos irrespetuosos con la gente, pero pensamos irrespetuosamente de ellos. Lo que le diríamos en su cara, ¿no? Pero no se lo decimos, ¿no? Pero lo pensamos. Eso es irreverencia. Eso es irrespeto. Y después de un tiempo no le sorprende que a usted se le escape de tanto pensarlo. Y un día se lo diga, ay, no se me salieron las palabras. Se le salió lo que pensaba, lo que usted realmente pensaba de esa persona. Entonces mejor cambie ese pensamiento y deje de pensar así, y así no se le va a salir. Y no va a pasar por eso. Entonces, lo verdadero, lo digno, pues también todo lo justo. ¿Qué es lo justo? Podría traducirse como lo recto. Lo que corresponde a lo que es justo delante de Dios según su palabra. Eso es lo recto. No es la rectitud de mi corazón sin Dios. No es la rectitud del mundo, que es torcida. Es según la rectitud de la palabra de Dios, de su camino de justicia. Todos hemos sido declarados justos, los cristianos. Hemos sido declarados rectos, como hoy hacíamos memoria en la mesa del Señor. Él murió por los pecadores para que ahora nosotros seamos declarados justos por su resurrección, por su vida perfecta de justicia, en base a la obra de Cristo. Y ahora el creyente está en una obra de santificación, una obra de rectificación. ¿Por qué? Porque estábamos torcidos. Éramos unos torcidos antes del Señor, muertos en delito y pecado, torcidos de corazón, torcidos de pensamiento, torcidos en nuestras obras. Pero ahora tenemos que tener un cambio, y ese cambio comienza en la mente. La santificación aplicada a nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos tienen que pasar a ser torcidos, a ser pensamientos rectos, justos. Dios me declaró justo, pero ahora quiere que mi pensamiento también sea justo. No solamente yo he declarado jurídicamente justo, sino justo en todo. Justo en lo que hago, pero también justo en lo que pienso. Hacer mía la justicia de Dios en mi mente, aplicándola a mi vida, incluyendo mis pensamientos. Entonces nuestra mente debería ser llenada con todo lo que es justo, con todo lo que es recto. Eso significa que hay que rechazar todo pensamiento que es contrario a la justicia y rectitud de Dios. Como decíamos, los pensamientos van a venir, pero no puedo quedarme en cualquier tipo de pensamiento. Debo examinarlo. ¿Este pensamiento es recto delante de Dios? Así como digamos, es agradable y es recto. ¿Corresponde a su justicia o no? De lo contrario hay que rechazarlo. Todo pensamiento pecaminoso, todo pensamiento retorcido, todo pensamiento que se oponga a su voluntad, todo pensamiento injusto hacia las personas o hacia Dios, tiene que ser sacado fuera de nuestras mentes para que en ella solo abracemos lo que es justo delante de Dios. Toda injusticia que cometemos, mis hermanos, comienza en nuestras mentes. Primero lo malo, lo pienso y luego lo realizo. Toda injusticia que usted ha hecho en su vida. No, es que yo de repente estaba ahí y hice eso. Eso no pasó. Eso no le pasó a nadie. Ya lo hemos pensado en alguna ocasión. Y simplemente el día menos pensado ocurrió. Primero Caín pensó mal de su hermano Abel. Y luego lo mató. ¿No? Primero David miró a Betsabé. Y luego la mandó llamar. Y pecó con ella. Entonces todo pensamiento injusto comienza en nuestro corazón. Entonces tenemos que empezar a rechazar esos pensamientos injustos y más bien a poner pensamientos de rectitud, de justicia, conforme a su palabra, conforme a su naturaleza, conforme a su persona, conforme a la obra que ha hecho, conforme al llamamiento celestial a ser santos y sin mancha delante de Él. Eso es lo que tenemos que poner delante nuestro. Pero ahora, si queremos andar en justicia, tenemos que meditar en lo justo. Porque eso, si meditar en lo injusto me lleva a pecar, meditar en lo justo me lleva a santificarme. Entonces tengo que reemplazar esos pensamientos. Creo que muchas veces como cristianos somos escasos en obras de justicia, mis hermanos. Hacemos pocas cosas justas delante de Dios. Tal diga, no, yo no peco, pero tampoco hacemos nada justo. No para ser salvos, porque somos salvos por la justicia de Cristo.
Hoy cantábamos que a su novia se le ha concedido vestirse lino fino y resplandeciente para recibir al rey. Y dice allá en Apocalipsis, creo que es 19, que ese vestido lino fino son las obras justas de los santos. Pero las obras justas, para que las realicemos, primero hay que pensar justamente. Si no, vamos a ser como David, que quiso llevar el arca a Jerusalén y terminó yendo contra la palabra de Dios. Tenía una buena intención, pero no obró con justicia, porque no obró conforme a la rectitud de la palabra de Dios. Y los cristianos hoy en día tienen pocas obras justas. Hermanos, que yo me congrego, hermano, pero es que yo levanto las manos y adoro al Señor. Y con eso ya no nos creemos, mejor dicho, que estamos vestidos de lino fino y resplandeciente para recibir al rey. No, que ya hicimos demasiado por Cristo, le hicimos un favor al hermano. Yo cada vez que los hermanos me dicen, hermano, es que no les pude colaborar. ¿En qué, hermano? No, es que no me pude ir el domingo. Usted me está colaborando a mí congregándose, imagínense. Los hermanos me dicen que ellos piensan que me están colaborando a mí o a Pablo, el hermano Héctor, los que estamos allá, o que tal vez usted piensa que está colaborando uno de los hermanos aquí porque está congregando. En mi caso lo hacemos por el Señor. Eso no tiene nada de justo. O sea, miren lo que estamos pensando muchas veces. Entonces, los cristianos hoy en día son muy infructuosos en obras de justicia, porque nunca están pensando en lo justo. Nunca están pensando en el avance del reino, por eso solamente oran, ay, te pido por mi perrito, te pido por mi abuelita, te pido por el trabajo. Y nunca están orando por el reino de Dios, porque la palabra sea predicada, porque el reino de Cristo avance, porque los hombres se arrepientan, porque más gente conozca a Cristo y aquí haya más hermanos. Nunca estamos orando por lo que es realmente justo, por lo eterno, por lo recto. Siempre estamos orando solamente por lo nuestro. Somos infructuosos también en nuestras oraciones. Entonces tenemos que poner las cosas justas. Yo voy a encontrar lo justo, aquello que está de acuerdo con la voluntad de Dios en la palabra. En las enseñanzas, es lo menos de la enseñanza, pero parece que no lo meditamos. Entonces, yo cada vez que estudio la palabra termino orando por lo que estudio, porque de eso estoy llenando mi mente, de aquello que dice la palabra de Dios. Entonces yo termino cargado de aquello que dice la palabra, de tanto pensarlo para preparar la enseñanza. Y a veces nosotros nunca estamos pensando en la palabra, nunca estamos pensando en el llamamiento santo que tenemos, nunca estamos pensando en aquello que Dios quiere para mi vida, para mi familia. Por eso tantos esposos que no están sirviendo a sus esposas, tantas esposas que no respetan a sus esposos, nunca estamos pensando en esas cosas. ¿Cómo amo más a mi esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿Ha pensado en eso, hermano? ¿Ha pensado, hermana, cómo puedo hacer sentir a mi esposo más respetado? Nunca lo pensamos, entonces nunca lo hacemos. ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos, padres, en la sujeción, la amonestación del Señor? Nunca pensamos en eso. Pensamos que va a pasar solo así. Y saben que nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque nunca estamos pensando en eso, en lo justo. Nunca estamos pensando, tengo que predicarle a mi compañero del trabajo, entonces nunca le voy a predicar. ¿No? Debemos pensar intencionalmente, ¿cómo le predico? Señor, dame una oportunidad. Pero por lo menos eso debe estar en mi corazón, ¿no? Si no, eso no va a ocurrir de casualidad. Y el día que ocurra, háblame de Cristo, como nunca estoy pensando en eso, ay, ¿qué le digo? ¿Qué hago? ¿Cómo? Porque nunca estoy pensando en eso. Poco pensamos en lo justo, poco pensamos en todo esto, mis hermanos. Si pensáramos más en estas cosas, si pensáramos más en cómo crecer en el Señor, si meditáramos más en su palabra, si pensáramos más en cómo seguir el ejemplo de Cristo. Como decía el apóstol Pablo, que tuviéramos el mismo pensamiento que tuvo Cristo Jesús, entonces seríamos más humildes, como dice ahí, ¿no? Que no tuvo en cuenta ser igual a Dios. Entonces dice, pensemos en su humildad, pensemos en su sacrificio, pensemos en su obediencia. Y vamos a ser como Cristo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero si no pienso en eso, no va a ocurrir, hermanos. Debemos ser intencionales en dirigir nuestros pensamientos a todo lo justo. Y entonces empezaremos a practicar más la justicia de Dios. Porque primero la habremos puesto en nuestro corazón. También sé que tenemos que pensar en todo lo puro. Puro, casto, santo, sagrado, expiado, purificado. Son traducciones de esta misma palabra. Entonces, ¿qué es dirigir nuestro pensamiento a todo lo puro, a todo lo santo? En este punto se nos habla de que el cristiano debe poner su mente en todo lo que no contamina el corazón, en todo lo que ensucia los pensamientos y pervierte las emociones. Eso es lo contrario a lo puro, a lo casto, a lo santo. Lo puro, lo limpio. Los hermanos en Filipo, mis hermanos, ellos vivían en una colonia romana. Estaban rodeados de cuanta cosa a su alrededor pertenecía a su vida antigua, antes del Señor. Una cultura bastante promiscua, lujuriosa, idólatra. Y ellos habían cambiado, pero su entorno en la ciudad seguía igual.
Y todos los días, igual que nosotros hoy, estaban expuestos a las mismas cosas de su vida anterior. Entonces las tentaciones de la vida antigua seguían allí. El mundo no iba a cambiar. ¿Quiénes tenían que cambiar? Ellos. Comenzando por sus pensamientos. Ya no podían permitir sus pensamientos impuros de su vieja vida que todavía estaban en la sociedad que los rodeaba. Ellos tenían que cambiar su mente. Tenían que purificar sus pensamientos, igual que nosotros, como decíamos hoy. Hoy también estamos en un ambiente corrupto, sucio y depravado. Y ellos no van a cambiar. El mundo no va a cambiar. Entonces tenemos que cambiar nosotros. Tenemos que cambiar nosotros y nuestras mentes para que sean puras, mis hermanos, sean pensamientos puros. Nuestra mente se llena de gran manera de lo que vemos. Por ahí entra principalmente aquello que nos llena. Así como entran las mentiras, aquello que no es verdadero, también la impureza suele entrar principalmente por los ojos. Cuando damos rienda suelta a nuestros ojos, mis hermanos, terminamos en pensamientos impuros. Cuando miramos series como las que se están mirando en nuestros días, muchas mujeres están mirando, hasta hermanas, una serie llamada Bridgerton, algo así, no sé cómo pronunciarla. Y muchos están viendo esa serie ahí en el Netflix y por internet. Una serie inmoral, una serie llena de escenas sexuales. Yo no la veo esa serie. Una vez con mi esposa quisimos ver y dijimos, no, esto es terrible, esto no hay que verlo. Pensamos que era como orgullo y prejuicio, pero no, es un prejuicio más bien. Mira ese asunto, mis hermanos, algo inmoral. Pero los jóvenes hoy en día, hasta cristianos hablando de eso. De eso llenan su vida, de cosas inmorales, de cosas sucias. Y terminan pensando en eso, romantizando eso. Ay, qué bonito en la serie. Sí, hay escenas sexuales, pero qué bonito ahí. La pareja que vive en unión libre, la pareja que vive en promiscuidad, la pareja que vive en adulterio. Pero qué bonita la serie. Qué historia tan conmovedora. Cómo dejó a su esposo parece con la mujer que realmente amaba. Son cosas impuras. Deje de ver novelas así, hermanos. Realmente las hermanas dejen de ese tipo de novelas. Llenas de cosas sucias, de cosas que Dios no aprueba, de cosas injustas. Cuando permitimos pensamientos en nuestro corazón que ensucian nuestra conciencia, cosas que después de pensarlas nos sentimos mal con nosotros mismos o de imaginarlas. Si nuestra conciencia nos dice que me siento mal después de haber pensado en eso, que nos está diciendo la conciencia, que eso está sucio, que no voy a tocarlo. Es como que yo toco polvo y mi conciencia me dice, ay, tengo que limpiarme las manos. Entonces todo tipo de pensamiento que te diga, ay, tengo que limpiarme, tengo que arrepentirme, es impuro, te está ensuciando. No debes consentirlo. Porque tenemos que ser intencionales en purificar nuestros pensamientos. ¿Cómo? Por medio de la palabra. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Y también sus pensamientos. Su palabra. Guardando su palabra, ¿no? Salmo 119:9. Es por medio de la palabra de Dios. Por medio de llevar a Dios nuestras luchas con el pecado. Para que nos purifique. Señor, yo tengo lucha con estos pensamientos en mi mente. Señor, yo quiero dejar de pensar así. Así como hay que llevar los afanes, hay que llevar esos pensamientos a Cristo. Cristo, ayúdame a renovar mi mente. Cristo, ayúdame a dejar de pensar esto. Cristo, yo quiero cambiar mi mente. Ayúdame. Y por medio de tomar medidas, como Job hizo. Job dice la Biblia que hizo un pacto con sus ojos para no mirar a las mujeres. Para no estar pensando. No es que no miraba a las mujeres que pasaban por ahí y se volvió ciego, ¿no? Pues dejó de pensar en lo que no iba a pensar cuando las miraba. Entonces hay que tomar medidas, hay que tomar compromisos, hay que alejarse de estas cosas, hay que apagar tal vez la televisión, hay que tal vez tirar el computador, sacar el computador de la oficina y ponerlo en la sala para no ver cosas que no debería, en lo oculto. Hay que hacer varias cosas para pensar en lo puro. También está lo amable. Lo amable puede ser traducido también como lo que es bello, lo agradable. Después de la reforma en Europa, mis hermanos, hubo un renacimiento de las artes, la música, el comercio, la ciencia y la medicina por toda Europa. Los cristianos estaban en la vanguardia de muchas de esas áreas y destacaban por la belleza y creatividad de todo lo que hacían para Dios. Y mucho de eso se ha perdido, mis hermanos. Porque los cristianos de nuestra época, aparte que nos cuesta pensar por lo distraídos que estamos, ya no pensamos en el arte, la ciencia, la música y casi en cualquier cosa que pudiéramos nombrar, hemos dejado que el mundo piense por nosotros. Y nos diga, ¿no?, cómo es la moda, cómo debe ser el arte, cómo debe ser la belleza de las mujeres, cómo debe ser la belleza de los hombres. Y pues tenemos, ¿no? ¿Usted ha visto esos memes que pasan por ahí? Hombres hoy en día en el siglo XXI, ¿no? Y ahí ponen como uñero, como... Y los hombres de antes, ¿no? Un hombre ahí todo con corbata, un joven bien elegante, bien... Hermano, la pérdida de la belleza de nuestros días. La pérdida de sentido de la belleza. La pérdida... Los artistas cristianos hoy en día, muchos de ellos, aquí tengo un hermano que es artista, pero la mayoría de los artistas cristianos de nuestros días es pura imitación de lo que el mundo ya está haciendo. No tienen nada nuevo que hacer, nada nuevo que mostrar. El mundo tiene la tendencia. El cristiano ya no piensa en lo bello,
ya no piensa en lo bello de la creación de Dios, ya no se inspira para mostrar en el arte la riqueza de la creatividad de Dios. Miren lo creativo que es Dios, miren todo lo que Dios ha pensado, lo bello, lo agradable, lo hermoso, los colores, las formas, las cosas que Dios ha hecho en la naturaleza. Dios piensa, hermanos, pero nosotros los cristianos ya no pensamos en lo bello. Entonces el mundo piensa por nosotros y nos dice qué debería ser lo bello. ¿Cómo deberíamos vestirnos? ¿Cómo deberíamos hacer lo que hacemos? Una degradación total. Debemos pensar más, apartar más tiempo para meditar en lo bello, en lo que agrada a Dios. El mundo está inundado con toda la fealdad que rechaza a Dios. Y los cristianos deberíamos ser los que llenan el mundo de la belleza de Dios, por la creatividad que Dios nos ha dado. Deberíamos llenarlo de la belleza del Evangelio en nuestras vidas, en nuestras familias y en todo lo que hacemos. De eso deberíamos estar llenando el mundo. Pero para eso tenemos que volvernos a enfocar en nuestros pensamientos. Volver a pensar como cristianos en lo amable, en lo bello. El mundo nos va a llenar nuestros pensamientos si nosotros no los llenamos de aquello que es de Dios. También todo lo honorable. Puede ser también traducido como digno de elogio o en la Reina Valera creo que de buen nombre. Fue lo que puede ser bien. ¿Qué es de buen nombre, no? ¿Qué es eso? Entonces nosotros deberíamos dirigir nuestros pensamientos a todo lo que Dios recomienda. Eso es lo de buen nombre, lo recomendable. Tenemos no solamente todo aquello que Dios recomienda, todo aquello que Dios llama bueno, lo que Dios elogia, lo que Dios llama bueno en gran manera. Como se acuerdan cuando terminó la creación, dice que Dios vio todo y dijo que todo era bueno en gran manera. Dios recomienda ciertas cosas en la Biblia. Dios recomienda ciertos pensamientos, ciertas actitudes del corazón. Entonces todo lo que Dios recomienda, oye, de eso debo llenar mi mente, de eso debo llenar mi corazón, de eso debo llenar mi vida, mi familia. David meditaba en la creación hecha por Dios. Inspirado por Dios, él escribió el Salmo 19. Vio el firmamento y dijo, es obra de tus manos. No se puso a meditar en lo que Dios había hecho y llenó su mente y su corazón. Y miren, salió un salmo inspirado por Dios. El salmista del Salmo 119 dice que continuamente él meditaba en la palabra de Dios. Y el pueblo de Israel es exhortado a recordar continuamente los poderosos hechos de Dios en sus liberaciones y en el camino por el desierto y cómo Dios los introdujo a la tierra prometida, etc. Entonces, la Biblia recomienda en qué cosas pensar, en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios ha creado, en las obras milagrosas de Dios en nuestra vida, en la obra de Dios hecha en la cruz. Por eso es que estamos meditando siempre del sacrificio de Cristo. Para continuamente cada semana estar pensando, mira qué grandioso Dios, mira qué misericordioso, mira qué bueno Dios que entregó a su Hijo por mí. Entonces Jesús recomendó y ordenó. Hagan un memorial para pensar continuamente en esto. Entonces todo lo que Dios manda en la palabra, todo lo que Dios recomienda, todo lo que Dios llama bueno, o sea, que Dios elogia, en eso deberíamos pensar, mis hermanos también. Entonces la Biblia dice, debo amar a mi esposa, ¿no? Oye, Dios elogia el amor del esposo por la esposa. Entonces debo meditar cómo amar a mi esposa, cómo hacer la voluntad de Dios, cómo hacer mejor mi trabajo. ¿Cómo puede ser un mejor estudiante, un mejor hijo? Porque Dios elogia esas cosas, las manda en su palabra. Y muchas veces no queremos pensar en estas cosas, ¿por qué? Porque somos perezosos. Sabemos que si pensamos en eso, ya voy a tener la obligación moral de hacerlo. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, descontado por pecado. Entonces, no, si yo pienso en eso, qué responsabilidad. No, yo no quiero. No, y antes rechazamos los buenos pensamientos que Dios quiere para nosotros. Si nunca pensamos en esas cosas, poco haremos para el Señor en nuestras vidas. Poco haremos. Entonces, en todo, si hay alguna virtud o algo que merece alabanza, en eso meditad. Y la lista podría seguir. Por eso nos deja 2 pautas más para identificar más cosas que podemos agregar a esta lista. Y él dice, todo lo virtuoso, todo lo que tenga virtud y todo lo que merece alabanza. Son las 2 cosas que pueden filtrar todo tipo de pensamiento, como lo verdadero, lo justo, ¿no? Lo honorable. Entonces, ¿qué es virtud? Excelencia moral. Todo lo que es excelente moralmente puede formar parte de esta lista de qué debo pensar. Y todo lo que Dios alaba puede formar parte de esta lista de qué debo pensar, mis hermanos. Esas son las cosas que podemos ir a agregar a nuestros pensamientos. Hermano, es que eso no estaba en la lista. Bueno, páselo por... ¿Tiene excelencia moral? ¿Es virtuoso? ¿Y Dios lo alaba? Listo, puedo agregarlo a la lista. Debo también pensar en eso. Debo también vivir de esa manera.
Entonces, mis hermanos, nuestros pensamientos, pero quiero explicar un poco también qué sería un pensamiento que Dios alaba. Un pensamiento que cuando Cristo vuelva, Él pueda decirte, bien hecho, siervo fiel, pensaste bien. Si eso que estás pensando, muchas veces, Dios vendría y te diría, apártate de mí, pensador de iniquidad, eso no es digno de alabanza. Eso debería formar parte de tus pensamientos. Todo lo que tiene excelencia moral y lo que Dios alabaría, si viniera hoy, te diría bien por pensar en eso. Porque eso nos va a llevar a obedecer al Señor. Entonces, todo lo que corresponda a la virtud y todo lo que corresponda a la alabanza de Dios. En eso meditad. Y por el último punto, dice el versículo 9. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad. Entonces, los pensamientos no se ven. ¿Saben lo que sí se ve? Los resultados. Porque tal cual es en su corazón, tal es Él. Así se comporta. Entonces, la vida del apóstol Pablo, su ejemplo, mostraban claramente cómo se ve la vida de una persona que medita constantemente en todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y honorable. Se veía como una vida como la del apóstol Pablo. ¿Usted quiere ver cómo era la vida del apóstol Pablo? Mira el Nuevo Testamento. Cómo él servía a Dios, cómo él amaba a Dios, cómo él se entregaba a Dios, cómo él sufría por Dios. Alguien que tiene esto en su corazón, que piensa de esta manera, va a vivir como el apóstol Pablo. Él vivió honradamente, dignamente, dando ejemplo a otros. Entonces dice, miren mi vida, lo que ustedes escucharon de mi predicación, de mi vida, lo que vieron, lo que oyeron. Eso, imítenlo. Hagan eso también. Porque así es como se ve alguien que piensa de esta manera. Entonces, este ejemplo no había pasado de ser percibido, no había pasado Miren, ¿saben cuánto tiempo estuvo el apóstol Pablo en Filipos? Apenas 3 semanas, dicen los historiadores. 3 semanas para que ellos vieran su ejemplo. Y su ejemplo fue tan impactante y fue tan profundo que el apóstol Pablo podía decir, acuérdense que en 3 semanas ustedes conocieron un hombre que vive esto que les estoy hablando aquí, que hay que pensar. Que así se ve. Entonces pudieron aprender bastante de cómo se vive de esa manera. Entonces el propósito, mis hermanos, de enfocarnos solamente en lo virtuoso y no en la alabanza, es que nuestras vidas sean afectadas. Por eso él dice ahí, esto que han visto, que así se ve de estos pensamientos ejemplificados, esto practicad. Entonces algunos dicen esto haced, pero practicar tiene más sentido, porque la palabra en griego ahí no habla de que yo puedo hacer algo y listo, ya lo hice, ¿verdad? Ya acabó. Pero ¿qué habla practicar? Hacerlo constantemente. Así como hay que pensar constantemente en estas cosas, hay algo que hay que hacer constantemente. Esta palabra implica no algo que se hace una sola vez o rara vez o ocasionalmente, sino que se refiere a un hábito, algo constante, algo perseverante. No es solo pensar continuamente en lo que hemos aprendido hoy, es también convertirlo en un hábito de vida, de práctica. Como vimos al principio, tal en su pensamiento es, tal va a ser en su corazón. Lo que pensamos tiene que llevarnos a actuar, tiene que llevarnos a vivir. Otros deben ver en mí, otros tienen que ver en ti, como los filipenses podían ver en Pablo, esos pensamientos convertidos en vida. La gente tiene que poder ver. Entonces yo tengo que poder decir, cuando alguien nos pregunte, pero ¿cómo se ve alguien que vive así? Mírame a mí. ¿Podríamos decir eso, hermanos? Podríamos decir, no, míreme a mí cómo se ve alguien que piensa de una manera justa, honrada, verdadera, honorable, de buen nombre. O diríamos, no, ¿sabe qué? No, olvide, deja ahí. Todavía me falta mucho. ¿No? Pues el apóstol Pablo no era perfecto. Pero es que le dijo a los filipenses, yo todavía no lo he alcanzado. No es que todo pensamiento de la vida de Pablo era perfecto. Uno ve hecho los apóstoles que varias veces Dios tuvo que alentarlo, porque estaba desalentado. Tuvo que decirle en Corintios que no se preocupara, que no dejara de hablar, porque al parecer estaba pensando dejar de hablar. Dice, no dejes de hablar porque yo tengo mucho pueblo, no te van a poder hacer daño. A Pablo también le venían pensamientos negativos. No era perfecto, pero su vida era congruente con lo que Dios decía que había que pensar. Y efectivamente tiene que ser nuestra vida. ¿Quieres cambiar tu vida? Primero necesitas cambiar tu corazón. Tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Dios nos dio una mente que es la mente de Cristo, pero nosotros tenemos que dirigirla en obediencia a Cristo. Todo pensamiento. Entonces también nuestra vida se va a sujetar a eso. Podemos, mis hermanos, hacerlo por su gracia, porque Cristo mora en nosotros. Tenemos la mente de Cristo, tenemos la vida de Cristo Jesús, tenemos el Espíritu de Cristo Jesús. Tenemos el poder de Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que aquí dice el apóstol, son 2 imperativos. Piensen en esto, mediten en esto, es un imperativo, hay que pensarlo, no es una sugerencia.
y practiquen esto. Porque a fin nos ayude, mis hermanos. Que aquello que hemos recibido hoy de su palabra traiga luz a nuestros corazones. Pero miren el resultado final. Eso ya se va acabando, ¿no, hermano? Ahí viene el resultado final, del versículo 9. Y el Dios de paz estará con vosotros. Miren, es una condición. Está diciendo, piensen en esto y practíquenlo, y entonces el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, si nuestros pensamientos perseveran en lo verdadero, lo digno, lo justo, lo amable, honorable, en toda cosa virtuosa y digna de alabanza por Dios, y lo ponemos por obra, entonces la paz de Dios, el Dios de paz, no la paz, el Dios de paz estará con nosotros. El verso 7 decía que si oramos poniendo todo afán, por medio de la oración, a los pies de Dios, su paz guardará nuestros corazones. Ahora se nos da una promesa mayor. Si pensamos de esta manera y lo practicamos, Dios mismo, el Dios que nos da paz en nuestros pensamientos, estará también con nosotros. El Dios de paz está con quienes sus pensamientos y vidas perseveran en toda virtud y lo que Dios alaba. Y lo practican. Con ellos está el Dios de paz. Qué gran promesa, ¿no? Pero qué exhortación. También es contrario, lo contrario también es cierto. El Dios de paz no está cercano a muchos de sus hijos, no cercano a muchos de nosotros, por causa que nuestros pensamientos y obras son desaprobadas por Él. No dejamos de ser hijos de Dios, no perdemos el Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que su complacencia, su bendición, está lejos nuestro cuando pensamos de manera errónea y actuamos de manera contraria a su voluntad. Nuestros pensamientos tienen consecuencias en nuestra vida, ¿no? Nuestra vida práctica, pero también en nuestra comunión con Dios. Dios no va, como decía Spurgeon, Dios no va a estar en el corazón o en la mente de un cristiano cuando tiene en el sótano de su corazón al diablo. Dios no va a estar ahí. Si damos lugar al diablo, si damos lugar a este tipo de pensamientos, Dios no quiere estar en esa casa. El Señor dijo en una ocasión, hablando de hacer tesoros en los cielos, donde está tu corazón, allí estará tu tesoro. Hoy podríamos decir lo mismo, pero en nuestros pensamientos. Donde están nuestros pensamientos está nuestro corazón. ¿Con Dios o lejos de Dios? Dios va a estar cerca de aquellos cuyos pensamientos en Él perseveran. Hoy podríamos decir lo mismo acerca de nosotros. Y agregar que si nuestros pensamientos están en Dios enfocados y dirigidos hacia Él, y a Él le agradan, entonces Dios también está cercano a nuestro corazón. Él también va a estar con nosotros. Entonces ya ahora sí, para concluir, mis hermanos, ¿cómo podemos cambiar nuestros pensamientos? ¿Cómo puede cambiar nuestra vida? Tenemos que esto ya lo mencionamos, así que solamente lo voy a repetir para terminar. Tenemos que santificarnos en la verdad. Jesús dijo, tu palabra es la verdad. Tenemos que santificarnos en la palabra de Dios. Tenemos que leer literatura edificante, hermanos. Recordemos que aquello que llenamos nuestra mente es aquello que terminamos pensando. ¿Sí? Toda nuestra vida hemos llenado nuestra mente de basura, de cosas que no queríamos ver, de series que nos entretienen. Y muy poco leemos a veces libros cristianos, libros edificantes, libros que tratan ciertos temas que necesitamos aprender como cristianos, que nos edifican como familia, nos edifican como hijos de Dios, nos ayudan a tratar con ciertos pecados en nosotros. Entonces, invirtamos, así como compramos una hamburguesa, como compramos el pollo, como ¿no? Salimos cada fin de semana a comer, algunos afuera. Así mejor, ahorre esa platica una vez al mes y cómprese un libro. Compre un libro a su esposa, compre un libro a su esposo, ¿no? Compre libros a sus hijos en vez de ponerlos frente a las pantallas, para que su mente esté llena de cosas reales, verdaderas y edificantes para su vida. Tenga conversaciones sanas y no profanas, para que sea enriquecido por otras personas en sus pensamientos. ¿No le pasa que cuando usted habla con alguien, termina saliendo de esa conversación pensando en lo que habló con esa persona? Entonces tenga buenas conversaciones, para que cuando salga de ahí termine pensando en algo edificante. Aparte, tiempo para meditar y para pensar. En este mundo ajetreado, aquí tan cerca de Bogotá, que aquí en Soacha debe ser lo mismo. El afán y todos los días, ¿no? No hay tiempo para pensar. No hay tiempo para meditar en lo que se predicó el domingo. No hay tiempo para meditar en lo que leí la mañana, si es que logré alcanzar a leer la palabra de Dios. No hay tiempo para meditar en mis acciones delante del Señor. No hay tiempo ni siquiera para ver en qué he pensado este día. Apartemos tiempo para meditar. Meditar en la creación de Dios, meditar en su palabra, meditar en todo lo que hablamos hoy. Y hacer una lista de cosas que debo dejar de hacer para limpiar mis pensamientos. Haga una lista. Haga una lista de qué cosas lo están llevando a pensar aquello que Dios aborrece. Y apártese de eso.
Compártala con su esposa, compártala con su esposo, compártala con un hermano para que le pueda rendir cuentas. Y decir, mira, yo estoy pensando en estas cosas porque estoy viendo esto, escuchando esto, haciendo esto. Quiero dejar de hacerlo. Ayúdeme, acompáñeme. Y dejé de hacer eso en el poder que Cristo le da. Y entonces el Dios de paz, ¿qué quiere, mis hermanos? Quiere que nosotros pensemos virtuosa y dignamente. Y que así mismo vivamos para estar con nosotros. Porque Dios quiere estar con nosotros. Pero quiere estar con personas que tienen pensamientos transformados y vidas transformadas. ¿Queremos nosotros que Él esté con nosotros? Queremos nosotros, tenemos que cambiar. Dirijamos a Él, a lo que Él agrada nuestros pensamientos y acciones. Y entonces Él va a estar con nosotros. Que Dios nos ayude, mis hermanos, en esta labor, en esta tarea. Vamos a orar.